Mara creció en una favela vibrante en el corazón de la ciudad, donde la cultura palpitaba en cada esquina. Desde sus primeros pasos, se enamoró de la danza. Los ritmos del samba y del funk eran más que solo música, eran el latido de la vida, la melodía que unía a la comunidad. Cada carnaval, las calles se llenaban de colores y sonidos, y Mara, con sus ojos brillantes, soñaba con un día ser parte de aquel espectáculo. Sin embargo, la vida en la favela estaba llena de desafíos. La pobreza y la violencia rodeaban a su familia, y cada día era una lucha para asegurar lo básico. Su madre, Ana, trabajaba incansablemente en varios empleos. A veces era empleada doméstica en casas de clase media, y otras veces vendía comida en las esquinas. A pesar de su cansancio, Ana siempre se aseguraba de brindar apoyo emocional a su hija. Mara, nunca olvides que la danza puede llevarte a lugares que nunca imaginaste, solía decir, incluso cuando su propio espíritu estaba agotado. Mara, con solo 16 años, enfrentaba la discriminación y la incredulidad de muchos a su alrededor. ¿Crees que bailar te sacará de este lugar? Piensa en algo más realista, decía un vecino que había abandonado sus propios sueños. Estas palabras resonaban en su mente, pero la danza siempre fue su escape. Cuando los problemas parecían insoportables, ponía su música favorita y se perdía en cada movimiento. La danza era su forma de expresarse, un lenguaje que trascendía las dificultades de su vida cotidiana. En un día particularmente soleado, mientras bailaba en el callejón cerca de casa, un bailarín profesional llamado Felipe pasaba por allí. Felipe había conocido la fama en su juventud, bailando en grandes escenarios y viajando por el mundo. Sin embargo, una lesión lo apartó de la danza, y ahora pasaba sus días en un estado de nostalgia, recordando sus días de gloria. Al ver a Mara, sintió una chispa de esperanza. «Tienes un talento increíble, chica. No dejes que la vida te diga lo contrario», comentó con una sonrisa. Mara se sorprendió y un poco avergonzada, pero pronto comenzó a conversar con Felipe. Él le contó sobre su carrera y cómo la danza había cambiado su vida. «Pero, más importante, la danza es algo que debes hacer por amor, no solo por fama», le aconsejó. Mara se sintió intrigada por sus palabras y quería saber más. Felipe, dándose cuenta de la pasión ardiente que tenía, decidió ofrecerse como mentor. Vio en Mara una oportunidad de redescubrir su propia pasión por la danza. Los días siguientes estuvieron llenos de ensayos intensos. Felipe le enseñó la técnica detrás de cada movimiento, mostrando la importancia de la disciplina. «La danza no es solo lo que se ve, es lo que se siente por dentro», le dijo mientras la observaba practicar. Mara absorbió cada consejo, y poco a poco, sus inseguridades comenzaron a disiparse. Comenzó a sentirse más segura y poderosa a cada ensayo. Juntos, crearon una coreografía que expresaba la lucha y la resiliencia que Mara llevaba dentro de sí. Sin embargo, la vida tenía sus dificultades. La salud de la madre de Mara comenzó a deteriorarse. A menudo se sentía cansada y sin energía, y eso preocupaba profundamente a Mara. «Necesitas descansar, mamá. Puedo ayudar en casa», decía Mara, pero Ana insistía en que su hija continuara bailando, que no dejara de lado sus sueños. «Estoy aquí para apoyarte, mi amor. La danza es lo que te hace feliz», siempre le recordaba. En una noche tranquila, mientras miraba las estrellas, Mara decidió que necesitaba un empujón. Felipe había sugerido que se inscribiera en una competencia de danza local. «Es una oportunidad para mostrar tu talento, y quién sabe, conseguir un lugar en una compañía de danza profesional», la animó. Mara dudó, la idea de presentarse ante un público la ponía nerviosa. Pero al mirar a Felipe, que tenía tanta fe en ella, sintió que era hora de arriesgarse. «Me voy a inscribir», dijo con determinación. Sabía que esto podría ser la oportunidad que necesitaba para cambiar su vida. Mientras se preparaba para el gran día, cada ensayo se volvía más significativo. La danza se convertía en un símbolo de esperanza no solo para ella, sino también para su madre, que la observaba de cerca, apoyando cada movimiento. La promesa de que un día su vida podría ser diferente comenzaba a cobrar vida. Mara hizo un pacto consigo misma aquella noche: no importaba lo que sucediera, no se rendiría. La danza era más que un sueño, era su misión, su lucha contra la adversidad. Con Felipe a su lado, estaba decidida a enfrentar todos los obstáculos que vinieran. El día de la competencia llegó, y con él, una mezcla de nervios y emoción invadió a Mara. El escenario estaba montado en un parque local, adornado con luces brillantes y una multitud entusiasta que se aglomeraba para ver a los talentosos bailarines. Al llegar al lugar, Mara sintió que su corazón latía con fuerza, casi como si estuviera bailando una coreografía frenética en su pecho. Miró a su alrededor y vio a otros participantes, algunos parecían profesionales, y eso la hizo dudar de sí misma. Felipe, siempre perceptivo,
notó la ansiedad en el rostro de Mara. Recuerda lo que hemos practicado. Lo más importante es que bailes desde el corazón. La técnica es vital, pero la emoción es lo que realmente conecta con el público, le dijo, tratando de infundirle confianza. Mara asintió, pero la voz de la inseguridad susurraba en su mente, ¿y si no lo logras? Mientras se preparaba tras el telón, observó a otros bailarines que ensayaban. Uno de ellos, un joven llamado Esteban, destacaba por su estilo y energía. Mara sintió una punzada de celos y preocupación. ¿Cómo podría competir contra alguien así? Pero en lugar de dejarse llevar por esos pensamientos negativos, decidió que debía centrarse en su propio viaje. Se acercó a Isabel, su mejor amiga, que estaba entre la multitud apoyándola. Isabel, con su habitual optimismo, le dijo, «Tú puedes, Mara. Eres increíble. Recuerda que tienes algo único que mostrar. Este es solo el comienzo». Inspirada por las palabras de Isabel, Mara respiró hondo y trató de visualizar el momento en que entraría al escenario. Mientras tanto, Felipe la guió en un breve calentamiento. «Recuerda, Mara, la danza es una forma de contar tu historia. Deja que el público sienta tu pasión». Finalmente, llegó su turno. Mientras cruzaba el escenario, una sensación de calma la invadió. Miró al público, vio a su madre sonriendo entre la multitud, y eso le dio la fuerza que necesitaba. La música comenzó y, al dar el primer paso, se sumergió en el ritmo. Cada movimiento fluía con una mezcla de gracia y poder, expresando no solo su amor por la danza, sino también la lucha por superar las adversidades. Las horas de práctica con Felipe se manifestaron en cada pirueta y en cada salto. La coreografía hablaba de su vida, de los desafíos que había enfrentado, y la emoción la envolvía completamente. La audiencia estaba hipnotizada. Sin embargo, al final de su presentación, un giro inesperado ocurrió. Mientras ejecutaba una complicada secuencia de movimientos, Mara sintió un dolor agudo en su tobillo. En un instante, su mundo pareció detenerse. Con gran esfuerzo, continuó bailando, tratando de ocultar el dolor, pero era evidente que algo no estaba bien. La música terminó, y la ovación del público fue ensordecedora, pero Mara sabía que había dejado una parte de sí misma en el escenario. Llorando, se retiró tras el telón, sintiendo que su esfuerzo había sido en vano. Felipe la encontró sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos. «Mara, ¿qué sucedió?», preguntó preocupado. Ella, entre sollozos, explicó lo que había pasado. Felipe la consoló y le dijo, «El dolor es parte del camino, pero esto no define tu viaje. Lo importante es que te presentaste. Eres valiente por enfrentar tus miedos». Mientras se recuperaba, Mara no podía evitar pensar en su madre. A pesar de la lesión, no quería decepcionarla. Aquella noche, tras regresar a casa, encontró a Ana esperándola. «Vi tu actuación. Fuiste maravillosa, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti», le dijo su madre, abrazándola con fuerza. Mara, con lágrimas en los ojos, respondió, «Pero me lastimé, mamá. Tal vez no pueda volver a bailar». Ana, con dulzura, le dijo, «La vida nos lanza obstáculos, pero siempre podemos encontrar una manera de superarlos. Recuerda lo que hablamos. La danza está en tu corazón, y eso nunca cambiará». Estas palabras resonaron en el interior de Mara, recordándole que su viaje apenas comenzaba. En los días siguientes, Mara asistió a fisioterapia para recuperarse. El camino hacia la recuperación no fue fácil, enfrentó el miedo de no poder bailar de nuevo y la frustración de estar limitada. Felipe la animó a usar este tiempo para explorar otros aspectos de la danza. Puedes aprender sobre coreografía, o incluso ayudar a otros a encontrar su voz a través del baile. Esto no es el fin, es una oportunidad para crecer, le sugirió. Mara decidió involucrarse en el estudio de la coreografía, y comenzó a trabajar en una nueva pieza. Durante las sesiones de fisioterapia, también se acercó a otros bailarines que compartían sus luchas, formando una pequeña comunidad de apoyo. Juntos se motivaban y compartían experiencias, lo que le dio a Mara una perspectiva diferente sobre la danza y la vida. Un día, durante un ensayo de coreografía, Mara tuvo una idea brillante. ¿Y si creamos una actuación que cuente nuestras historias de superación? La idea de bailar no solo por ella misma, sino también por los demás, le dio una nueva motivación. Felipe, emocionado por su visión, se unió a ella, ayudándola a dar forma a la nueva coreografía. Mientras trabajaban en la pieza, Mara aprendió a utilizar sus experiencias y las de sus compañeros para dar vida a la danza. Cada movimiento se volvió un homenaje a sus luchas, sus victorias y las lecciones aprendidas. Con cada ensayo, su confianza crecía, y su amor por la danza se renovaba. Las lágrimas de tristeza se transformaron en lágrimas de alegría y liberación.
Mara comenzó a ver la danza de una manera completamente nueva. No era solo un medio para escapar, sino un camino hacia la sanación y la conexión. La comunidad de bailarines se convirtió en una familia, donde cada uno alentaba al otro a seguir adelante. Era un viaje de descubrimiento, no solo para Mara, sino también para todos los involucrados. Aprendieron que la danza no solo se trataba de movimientos, sino de contar historias, y cada historia era válida y poderosa. Después de semanas de fisioterapia y prácticas de coreografía, Mara comenzó a recuperar la fuerza en su tobillo. Sin embargo, no solo fue su cuerpo el que sanó, su espíritu también encontró una renovada pasión por la danza. Ahora, más que nunca, entendía que el baile no solo era una forma de expresión personal, sino también una herramienta poderosa para inspirar a otros y compartir historias de superación. Su lesión le había enseñado una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Con la ayuda de Felipe, Mara comenzó a practicar de nuevo, pero con una mentalidad diferente. Ya no se enfocaba solo en la perfección técnica, sino en la autenticidad de sus movimientos. Cada paso, giro y salto era una representación física de su viaje, de su lucha y de su resiliencia. La coreografía en la que estaba trabajando no solo la incluía a ella, sino también a sus compañeros de fisioterapia, quienes habían aceptado su invitación para unirse a la nueva pieza. Se convirtió en un esfuerzo de colaboración, donde cada uno aportaba su propia historia y estilo al baile. Felipe la observaba con orgullo mientras Mara lideraba los ensayos, guiando a los demás con paciencia y determinación. Esto no es solo una coreografía, le dijo un día después de una práctica particularmente intensa. Es un testimonio de la fuerza humana. Y tú, Mara, eres el corazón de todo esto. Las palabras de Felipe la conmovieron profundamente, y sintió una gratitud inmensa por el apoyo de su mentor. Sabía que sin él, probablemente habría renunciado a sus sueños. El grupo ensayaba largas horas, a veces hasta la medianoche, en un estudio de danza que Felipe les había conseguido. La coreografía estaba diseñada para contar una historia, con cada sección dedicada a una fase diferente de sus vidas. Comenzaba con movimientos que representaban la lucha y el dolor, para luego evolucionar hacia la esperanza y la libertad. Mara, que dirigía los ensayos, se aseguraba de que cada bailarín tuviera un momento especial en la pieza, donde pudieran expresar sus propias emociones y experiencias a través del movimiento. A medida que se acercaba la fecha de la presentación, la emoción en el grupo crecía, pero también lo hacía la presión. Los ensayos se volvieron más exigentes, y Mara se encontraba lidiando con sus propios miedos. Aunque su tobillo estaba mucho mejor, todavía sentía dolor ocasionalmente, lo que la hacía temer una recaída. Isabel, siempre presente para apoyarla, le recordó que debía escuchar a su cuerpo y no forzarse demasiado. No te olvides de cuidarte, Mara. El baile es importante, pero tu salud lo es aún más, le dijo con cariño. Los días previos a la presentación estuvieron llenos de altibajos emocionales. En uno de los ensayos, Mara tropezó y cayó al suelo, lo que hizo que el miedo volviera a apoderarse de ella. El grupo se quedó en silencio, conteniendo la respiración, pero Mara se levantó rápidamente, aunque con el corazón acelerado. Estoy bien, aseguró a todos, sonriendo con valentía, aunque en su interior se sentía vulnerable. Felipe la apartó para hablar en privado. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, le dijo suavemente. Es normal sentir miedo. Lo importante es cómo eliges enfrentarlo. La noche de la presentación finalmente llegó. El teatro donde se llevaría a cabo estaba lleno, con familiares, amigos y amantes de la danza ansiosos por ver la nueva coreografía. Mara, con el corazón latiendo como un tambor, sintió una mezcla de nervios y emoción mientras se preparaba tras bambalinas. Miró a su alrededor y vio a sus compañeros. Cada uno de ellos tenía su propia historia y su propio dolor, pero también compartían el mismo amor por la danza y el mismo deseo de superar sus límites. El grupo se reunió en un círculo, tomados de las manos, y Felipe les dirigió unas palabras de aliento. Esta noche no se trata de ser perfectos. Se trata de ser reales. Salgan ahí y bailen con el alma. Las palabras de Felipe resonaron profundamente en Mara, dándole la fuerza que necesitaba para enfrentar el escenario una vez más. Cuando las luces se apagaron y el telón se levantó, un silencio expectante llenó el teatro. La música comenzó suavemente, con notas que parecían susurrar historias antiguas de lucha y renacimiento. Mara, liderando al grupo, se movía con una gracia que desmentía cualquier duda que alguna vez hubiera tenido sobre su capacidad. Cada paso era un recordatorio de su viaje, y mientras la coreografía avanzaba, los movimientos se volvieron más fluidos, más libres. La audiencia estaba completamente cautivada, y se podía sentir la conexión entre los bailarines y el público. En un momento culminante de la pieza, Mara realizó una pirueta extendida, seguida de un salto audaz.
La sensación de volar por el aire era casi irreal, como si en ese instante todos los dolores y obstáculos del pasado se hubieran desvanecido. Cuando sus pies tocaron el suelo nuevamente, se sintió más viva que nunca. La actuación continuó, y cada bailarín tuvo su momento especial, compartiendo sus propias historias a través de movimientos únicos. El final de la coreografía llegó con un crescendo de música y emoción. Mara, en el centro del escenario, se arrodilló lentamente mientras el resto del grupo la rodeaba en un gesto de apoyo y solidaridad. El silencio que siguió a la última nota fue roto por un estruendoso aplauso. El público se levantó de sus asientos para ovacionarlos, algunos con lágrimas en los ojos, conmovidos por la autenticidad y la belleza de lo que habían presenciado. Mientras el grupo se retiraba del escenario, abrazos y lágrimas de alegría se compartían entre los bailarines. Felipe se acercó a Mara, envolviéndola en un fuerte abrazo. «Lo lograste, Mara. Lo lograron todos ustedes», dijo con una voz quebrada por la emoción. Mara, aún con el corazón acelerado, miró hacia el público y vio a su madre y a Isabel aplaudiendo con entusiasmo. En ese momento, supo que todo el esfuerzo, el dolor y los sacrificios habían valido la pena. Después del éxito rotundo de la presentación, la vida de Mara cambió de forma drástica. Aquella noche, no solo había conquistado sus propios miedos, sino que también había captado la atención de varias figuras influyentes en el mundo de la danza. Al terminar la actuación, algunos de los asistentes se acercaron a felicitarla, y uno de ellos resultó ser un famoso coreógrafo llamado Alejandro Montoya, quien había trabajado con importantes compañías de danza en México y en el extranjero. Montoya se mostró impresionado por la capacidad de Mara para transmitir emociones a través de sus movimientos. «He visto muchos bailarines técnicamente perfectos», le dijo, «pero pocos logran tocar el corazón del público como lo hiciste tú esta noche». Las palabras del coreógrafo resonaron en su mente durante días. Para Mara, aquello era más que un cumplido, era un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Alejandro le propuso una oferta tentadora: formar parte de un nuevo proyecto de danza contemporánea que él estaba liderando. Este proyecto consistía en una serie de presentaciones en varios estados del país, y se centraba en contar historias de superación personal a través del arte. Mara, emocionada pero también un poco temerosa, sabía que aquello sería un desafío enorme, pero una oportunidad que no podía dejar pasar. Aceptó la propuesta, consciente de que, aunque implicara alejarse temporalmente de su barrio y de su familia, era el siguiente paso necesario en su carrera. Antes de partir, Mara habló con Felipe para pedirle consejo. «Esto es un gran salto», le dijo. «Sé que es lo que siempre has soñado, pero también es importante recordar de dónde vienes. Lleva contigo esa esencia y utilízala para crecer». Las palabras de su mentor la reconfortaron, y Mara decidió que llevaría en su corazón los recuerdos de la favela, el apoyo incondicional de Isabel y los aprendizajes con Felipe, como una fuente inagotable de inspiración. El primer ensayo con la nueva compañía fue una experiencia reveladora. Aunque Mara ya tenía experiencia, el nivel de exigencia y la calidad de los bailarines con los que trabajaba ahora eran completamente diferentes a lo que había conocido antes. Cada día enfrentaba desafíos técnicos y físicos que la empujaban más allá de sus límites. Las sesiones de práctica duraban horas, a veces hasta 10 al día, y el rigor de los ensayos dejaba su cuerpo exhausto. Sin embargo, Mara encontraba en cada gota de sudor una razón para continuar. Sabía que cada sacrificio la acercaba más a convertirse en la bailarina profesional que siempre había soñado ser. En esos momentos de agotamiento, la figura de Felipe se volvía más presente en su mente. Recordaba las largas charlas sobre la importancia de la autenticidad en la danza, sobre cómo cada movimiento debía nacer de un lugar genuino y no solo de la técnica. «Bailar no es solo ejecutar pasos», le decía Felipe. «Es compartir una parte de tu alma con el mundo». Así, Mara se esforzaba por mantener viva esa autenticidad, incluso en un entorno tan competitivo como el de la compañía. Alejandro, quien no solo era el coreógrafo principal sino también el director artístico, le pidió a Mara que encabezara una pieza que contaría la historia de una mujer que, a pesar de las dificultades y las pérdidas, se mantenía firme en su camino hacia la libertad. Era una historia que resonaba profundamente con la vida de Mara, y eso le permitió conectar con el personaje de una manera intensa. Cada vez que bailaba esa pieza, sentía que estaba reviviendo sus propios momentos de lucha y superación. Las semanas pasaron y Mara comenzó a ganarse el respeto de sus compañeros y la admiración del público. Las presentaciones en distintos teatros se sucedían una tras otra, y cada vez que Mara pisaba el escenario, la sensación de nerviosismo daba paso a una fuerza indescriptible. La música, los aplausos y la energía de los otros bailarines creaban una atmósfera mágica que la hacía sentirse invencible. Sin embargo, no todo era perfecto. Mara comenzó a sentir el peso de la distancia. Extrañaba a su madre, a Isabel, y la familiaridad de su barrio.
Los días de descanso eran pocos y breves, lo que dificultaba visitar su hogar. Las llamadas telefónicas y los mensajes de voz no eran suficientes para llenar el vacío de la ausencia. Isabel, que siempre había sido su confidente, le enviaba audios de ánimo y contaba historias divertidas para hacerla reír y levantarle el ánimo. Aún así, Mara no podía evitar sentirse un poco sola a veces. Un día, durante uno de los ensayos más intensos, Alejandro notó que Mara no estaba rindiendo al máximo. «¿Qué pasa, Mara? No estás aquí», le dijo. Ella, con la voz entrecortada, confesó que, a pesar de lo mucho que amaba bailar, sentía que estaba perdiendo una parte importante de sí misma al estar tan lejos de su hogar. «La danza es mi vida», le explicó, «pero no quiero que sea a costa de olvidarme de quién soy o de dónde vengo». Alejandro la miró con comprensión. «Eso es precisamente lo que hace que tu baile sea tan poderoso», le dijo. «Tu capacidad de conectar con tu esencia y llevarla al escenario. No pierdas esa conexión, úsala para enriquecer tu arte». Las palabras del coreógrafo resonaron en ella, y Mara entendió que no debía ver la distancia como un obstáculo, sino como una oportunidad para llevar su historia a más lugares y personas. Su barrio siempre estaría en su corazón, y cada presentación era una forma de rendir homenaje a sus raíces. Así, Mara decidió convertir esa añoranza en fuerza. En cada paso que daba en el escenario, en cada salto y giro, sentía que llevaba consigo las calles de la favela, el eco de la voz de su madre, y el amor incondicional de Isabel. Y fue esa misma conexión la que, a pesar de las adversidades, la impulsó a continuar, sabiendo que su verdadero viaje apenas estaba comenzando. Prompt para generación de imagen, a powerful dancer y rehearsal scene, Mara at the center, surrounded by professional dancers in an intense contemporary choreography, with her facial expressions showing a mixture of determination and longing, while a figure of a mentor in the background observes her with a thoughtful expression. Después de meses de ensayos extenuantes y presentaciones en distintas ciudades, el trabajo de Mara en la compañía de danza comenzó a recibir elogios tanto de críticos como de audiencias. La pieza principal en la que participaba, que narraba una historia de lucha, pérdida y redención, resonaba con las experiencias del público y con las propias vivencias de Mara. Cada vez que se presentaba en el escenario, sentía que compartía no solo su talento, sino también una parte profunda de su alma. Sin embargo, la intensidad del tour empezaba a pasar factura. El agotamiento físico era constante. Su cuerpo le pedía descanso, pero su determinación la llevaba a seguir esforzándose al máximo. Había días en que el dolor en sus músculos y articulaciones era insoportable, pero Mara se negaba a reducir la intensidad de su desempeño. «Esta es la oportunidad de mi vida», se decía, «no puedo dejar que nada me detenga». Sin embargo, en el fondo, comenzaba a cuestionarse si estaba realmente cuidando de sí misma o simplemente empujando sus límites más allá de lo razonable. La tensión llegó a su punto crítico una noche en que la compañía se presentaba en Guadalajara. Era una función importante, ya que había muchos críticos y personalidades del mundo del espectáculo en la audiencia. La presión para brillar era enorme. Mara se sentía lista, pero al mismo tiempo, sabía que su cuerpo no estaba en las mejores condiciones. Durante la pieza final, en medio de un salto acrobático, sintió un dolor agudo en la rodilla. Aunque el dolor fue breve, la sensación de debilidad en su pierna la alarmó. Terminó la actuación con una sonrisa forzada, pero en su interior estaba llena de preocupación. Al día siguiente, Alejandro la llamó para una conversación privada. «Mara, eres una de las mejores bailarinas que tenemos, pero noto que últimamente no estás en tu mejor forma física. ¿Hay algo que quieras contarme?» Mara, dudando si debía admitirlo, finalmente confesó el dolor que había sentido en su rodilla. Alejandro, con una expresión de preocupación, le dijo que debía tomarse un descanso para recuperarse, aunque fuera solo por unos días. Mara se negó rotundamente. «No puedo parar ahora, Alejandro. Esta gira es mi oportunidad para destacar. No puedo darme el lujo de descansar». Sin embargo, Alejandro le explicó que seguir forzándose podría tener consecuencias graves. «Entiendo tu dedicación, pero una lesión seria podría acabar con tu carrera. Necesitas aprender a escuchar a tu cuerpo. Unos días de descanso no son una derrota, son una inversión en tu futuro». Mara aceptó de mala gana y se tomó unos días para recuperarse. Durante este tiempo, aprovechó para reflexionar sobre su carrera y su vida. Volvió a su barrio para descansar y estar cerca de su familia y de Isabel. A pesar de los consejos de Alejandro, Mara no podía evitar sentirse culpable por haberse apartado, aunque fuera solo por unos días. Ver a Isabel y a su madre la reconfortaba, pero al mismo tiempo la hacía dudar de sus decisiones. ¿Realmente estoy haciendo lo correcto?, se preguntaba. Isabel notó la preocupación en el rostro de su amiga y decidió llevarla a un lugar especial para despejarse, un mirador desde donde se podía ver toda la ciudad.
Mira, Mara, le dijo, has llegado tan lejos. Piensa en todo lo que has logrado. No eres la misma chica que soñaba con bailar en la calle. Ahora estás en los escenarios más importantes del país. Pero también necesitas cuidarte para seguir avanzando. No te olvides de que tu salud es lo más importante. Las palabras de Isabel resonaron profundamente en Mara. Ella sabía que su amiga tenía razón. Aunque su pasión por la danza era inmensa, debía reconocer que no podía seguir ignorando las señales de su cuerpo. La lección de aprender a equilibrar la dedicación con el autocuidado se convirtió en un nuevo desafío para ella, pero estaba dispuesta a afrontarlo. Después de unos días de descanso, Mara volvió a la compañía con un nuevo enfoque. Comenzó a ser más consciente de sus límites y se comprometió a fortalecer su cuerpo con ejercicios de recuperación. Alejandro, al notar su determinación, le ofreció sesiones adicionales de entrenamiento para ayudarla a mejorar su resistencia y evitar futuras lesiones. Felipe, su mentor, también se unió a ella en algunas sesiones para darle consejos sobre cómo cuidar su cuerpo a largo plazo. A medida que pasaban las semanas, Mara comenzó a notar una mejora significativa en su condición física. Ya no se trataba solo de dar el máximo en cada presentación, sino de asegurar que pudiera seguir bailando durante muchos años. Esta nueva perspectiva le permitió afrontar cada función con mayor madurez, y el público notaba la evolución en su estilo. Su danza se había vuelto más fluida, pero también más poderosa, como si cada movimiento fuera una declaración de fortaleza y perseverancia. Sin embargo, Mara no podía evitar sentir que algo más profundo estaba cambiando dentro de ella. Aquellos días de descanso y reflexión le habían permitido conectar con aspectos de su vida que había ignorado durante mucho tiempo. Las charlas con Isabel y las visitas a su antiguo barrio le recordaron las raíces que la sostenían, y comprendió que debía seguir bailando no solo por ella misma, sino por todas las personas que creían en ella y que la habían apoyado en cada paso de su camino. Finalmente, la compañía llegó a la Ciudad de México, donde tendrían la presentación más importante de toda la gira. Los nervios estaban presentes, pero esta vez, Mara se sentía más preparada que nunca. Ya no era la misma bailarina que buscaba probar su valor en cada función. Ahora, era una mujer segura de sí misma, que había aprendido a cuidar de su cuerpo y de su mente, y estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo con una nueva actitud. La gran presentación en la Ciudad de México se acercaba rápidamente, y la atmósfera en la compañía de danza era una mezcla de emoción y nerviosismo. Para Mara, este evento representaba la culminación de años de esfuerzo y sacrificio, y sabía que una buena actuación podría abrirle puertas a oportunidades aún más grandes. Sin embargo, mientras el día se acercaba, también surgían obstáculos inesperados que la pondrían a prueba como nunca antes. Una semana antes del gran día, Mara recibió una llamada de su madre con noticias preocupantes. Su abuela, quien siempre había sido una figura importante en su vida y una de sus mayores fuentes de inspiración, había sufrido un infarto y se encontraba en estado crítico en el hospital. La noticia golpeó a Mara como un balde de agua fría. La relación con su abuela era muy cercana, ya que fue ella quien la había motivado desde niña a perseguir sus sueños y le enseñó los primeros pasos de baile en la sala de su casa. Con el corazón destrozado, Mara se apresuró a viajar a su ciudad natal para estar con su familia. Ver a su abuela en el hospital, conectada a máquinas y luchando por cada respiración, fue un golpe devastador. Mara se sentía impotente, y por primera vez en mucho tiempo, cuestionó si estaba realmente preparada para seguir adelante con la presentación. La presión de la gira, el cansancio acumulado y ahora la preocupación por la salud de su abuela comenzaban a pesarle enormemente. En esos días de incertidumbre, Isabel se convirtió en un pilar fundamental de apoyo. Mara, sé lo difícil que es para ti todo esto, pero también sé lo fuerte que eres. Tu abuela siempre quiso verte triunfar. Ella no querría que renunciaras a tus sueños justo ahora. La mejor forma de honrarla es seguir adelante y dar lo mejor de ti en el escenario, le decía Isabel. A pesar de las palabras de aliento de su amiga, Mara seguía sintiéndose dividida entre su deseo de quedarse con su familia y su compromiso con la compañía de danza. Felipe, su mentor, también se acercó para darle su apoyo. Mara, todos enfrentamos momentos en los que parece que la vida nos pone a prueba de las formas más difíciles. Este es uno de esos momentos para ti. Lo importante es que recuerdes por qué empezaste a bailar. El dolor y la pérdida son parte de la vida, pero también lo es la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Tómate el tiempo que necesites para estar con tu familia, pero cuando estés lista, el escenario te estará esperando. La visita de Mara al hospital se prolongó por varios días, y mientras su abuela mostraba leves signos de mejoría, la presión de volver a la compañía para ensayar el último acto de la presentación en la Ciudad de México se hacía más evidente. Mara se encontraba en una encrucijada, incapaz de decidir si debía quedarse o regresar. Finalmente, su abuela, en un momento de lucidez,
tomó la mano de Mara y con una voz débil pero firme le dijo: «Hija, no te preocupes por mí. He vivido una vida larga y plena, y estoy orgullosa de ti. Pero ahora es tu momento. Tienes que ser fuerte y seguir tu camino. Baila por mí, baila por todos los sueños que aún tienes por cumplir». Las palabras de su abuela resonaron en el corazón de Mara con una fuerza inesperada. Fue entonces cuando comprendió que, aunque el dolor estuviera presente, ella no podía dejar que lo detuviera. Con el apoyo de su familia, Isabel y Felipe, Mara decidió regresar a la compañía. Sin embargo, la experiencia de aquellos días la había cambiado profundamente. En lugar de ver la presentación como una oportunidad de triunfar, ahora la veía como una forma de rendir homenaje a su abuela, de expresar su amor y su gratitud por todos los años en los que ella la había alentado. La danza se convirtió en una manera de canalizar sus emociones y transformar el dolor en arte. Durante los ensayos finales, Alejandro notó un cambio en Mara. Su técnica era impecable como siempre, pero había algo más en sus movimientos, una profundidad emocional que no había visto antes. «Mara, no sé qué es lo que te ha pasado, pero puedo ver que has encontrado algo muy especial dentro de ti. No lo pierdas, porque eso es lo que convierte una buena actuación en una actuación inolvidable», le dijo con admiración. El día de la presentación llegó, y la Ciudad de México se encontraba llena de expectativas. El teatro estaba repleto y el ambiente era eléctrico. Mara, vestida con un traje de baile que simbolizaba el renacimiento y la esperanza, esperó en las sombras antes de salir al escenario. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, y con cada segundo que pasaba, sentía que su corazón latía al ritmo de la música que estaba a punto de comenzar. Cuando las luces se encendieron y la música llenó el teatro, Mara se dejó llevar completamente por la melodía. Cada paso, cada giro y cada salto transmitían no solo la destreza técnica de una bailarina profesional, sino la pasión de alguien que había conocido el dolor, la pérdida y la esperanza. El público podía sentir la energía que emanaba de ella, y muchos espectadores se emocionaron hasta las lágrimas. Era como si la danza de Mara contara una historia mucho más profunda de lo que las palabras podrían expresar. Al finalizar la presentación, el teatro estalló en aplausos y ovaciones. Mara, con los ojos llenos de lágrimas, sintió que había cumplido una promesa, no solo a su abuela, sino también a ella misma. Aquella noche no solo había demostrado su talento, sino que había transformado el dolor en algo hermoso y significativo. La lección más importante que aprendió fue que, aunque la vida esté llena de dificultades, la verdadera fuerza reside en la capacidad de seguir adelante y convertir los desafíos en oportunidades para crecer y brillar. Después de su impresionante actuación en la Ciudad de México, la vida de Mara cambió drásticamente. Las ofertas de trabajo comenzaron a llegar, y su nombre empezó a ser reconocido en el mundo de la danza. Sin embargo, el éxito no llegó sin sus propios desafíos. Las expectativas sobre ella eran ahora mucho más altas, y las críticas se volvían más exigentes. Mientras intentaba disfrutar de su logro, también se enfrentaba a la presión de demostrar que su actuación no había sido un golpe de suerte, sino el comienzo de una carrera duradera. El mes siguiente, Mara fue invitada a unirse a una prestigiosa compañía internacional de danza que se encontraba de gira por América Latina. Esta oportunidad representaba el siguiente gran paso en su carrera, un sueño que había tenido desde niña. Sin embargo, junto con la emoción, surgieron viejos temores. La idea de viajar constantemente, adaptarse a nuevos estilos de danza y trabajar con bailarines de todo el mundo la llenaba de ansiedad. Sabía que su capacidad para superarse nuevamente sería puesta a prueba. Antes de tomar una decisión, Mara buscó el consejo de Felipe, su mentor, quien había pasado por una experiencia similar durante su carrera. «Mara, sé lo que estás sintiendo», le dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Es natural tener miedo de lo desconocido, pero también es en esos momentos cuando descubrimos de lo que realmente somos capaces. Esta es una oportunidad única, no solo para crecer como bailarina, sino también como persona. Tienes que decidir si vas a permitir que el miedo te limite o si lo usarás para impulsarte hacia adelante». Las palabras de Felipe resonaron en Mara, pero los temores persistían. Además, el estado de salud de su abuela aún no era completamente estable, y la idea de estar lejos de su familia en un momento tan delicado la angustiaba. Durante días, Mara se debatió entre aceptar la oferta y quedarse en casa para apoyar a su familia. Isabel también intentó animarla, diciéndole: «Amiga, sé que tienes miedo, pero piensa en todo lo que has logrado hasta ahora. Si pudiste superar todo lo que te ha pasado, estoy segura de que puedes con esto también. Tu abuela estaría orgullosa de verte volar alto». Finalmente, Mara decidió que aceptaría la oferta, pero lo haría bajo sus propios términos. Acordó con la compañía internacional de danza que viajaría con ellos durante la primera parte de la gira, pero se reservaría la opción de regresar a casa si la situación con su abuela se complicaba. La compañía accedió a su solicitud,
valorando no solo su talento, sino también su determinación y compromiso. El primer destino de la gira fue Buenos Aires, una ciudad conocida por su vibrante escena cultural y su pasión por el arte. Cuando Mara llegó, fue recibida por un grupo diverso de bailarines de diferentes países, todos con estilos y experiencias únicas. Al principio, se sintió intimidada. Algunos de los bailarines tenían más años de experiencia, y el nivel de competencia era extremadamente alto. Mara se cuestionaba si realmente pertenecía a ese entorno tan competitivo. En su primer ensayo con la compañía, Mara cometió algunos errores. La coreografía era mucho más complicada de lo que había imaginado, y sus nervios la traicionaron. Al final del ensayo, el coreógrafo principal, un hombre severo llamado André, la llamó aparte. Mara, entiendo que es tu primera vez trabajando con nosotros, pero necesito ver más de ti. Sé que eres capaz de hacerlo mejor. Todos hemos visto tu talento, pero ahora es momento de que lo demuestres en cada paso, le dijo con firmeza. Las palabras de André no fueron un reproche, sino un desafío. Mara entendió que no se trataba solo de seguir los pasos de la coreografía, sino de encontrar su lugar en ese nuevo mundo. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, comenzó a practicar con más intensidad que nunca. Durante horas, trabajaba los movimientos más difíciles, perfeccionando cada detalle y pidiendo ayuda a sus compañeros de la compañía. Alejandro, uno de los bailarines principales, notó su dedicación y se ofreció a ensayar con ella después de las prácticas. He visto de lo que eres capaz, Mara. Solo necesitas un poco más de confianza en ti misma, le dijo con una sonrisa. El apoyo de Alejandro fue crucial para Mara. A medida que ensayaban juntos, ella comenzó a sentirse más segura y a adaptarse al estilo de la compañía. La química entre ellos en la danza era evidente, y poco a poco, Mara fue encontrando su lugar. En las siguientes semanas, su progreso fue notable, y André no tardó en darse cuenta. Eso es lo que quiero ver, le dijo con una sonrisa aprobadora después de un ensayo especialmente difícil. Esa es la Mara que todos esperábamos. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían ir mejorando, Mara recibió una llamada de su madre con noticias preocupantes. La salud de su abuela había empeorado repentinamente, y parecía que el tiempo se estaba agotando. Devastada, Mara tuvo que enfrentarse a la posibilidad de dejar la gira y regresar a casa. Esa noche, mientras estaba sola en su habitación, se dio cuenta de lo mucho que había sacrificado para llegar hasta allí, pero también sabía que su familia siempre sería lo más importante. Decidió hablar con André y el director de la compañía. Les explicó la situación con su abuela y la necesidad de regresar a casa por un tiempo. Para su sorpresa, ambos entendieron su decisión y le ofrecieron su apoyo. La familia siempre es lo primero, Mara. Tómate el tiempo que necesites. La puerta estará abierta para cuando decidas regresar, le dijo André con comprensión. Mara regresó a casa al día siguiente. Ver a su abuela en su lecho de muerte fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, pero también una oportunidad para despedirse y expresar su amor. Estoy orgullosa de ti, hija, le dijo su abuela con voz débil pero firme. Siempre sigue bailando, no importa dónde estés. La danza es parte de ti. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Mara, quien, a pesar del dolor de la pérdida, encontró en ellas la fuerza para seguir adelante. Tras la despedida de su abuela, Mara decidió tomarse unas semanas para recuperarse emocionalmente y estar con su familia. Fue un periodo de duelo, pero también de reflexión. A pesar del dolor de la pérdida, las palabras de su abuela resonaban en su mente: la danza es parte de ti. Mara sabía que no podía renunciar a lo que amaba. Tenía que honrar la memoria de su abuela volviendo al escenario, y demostrar que su esfuerzo y sacrificio no habían sido en vano. Cuando estuvo lista, Mara contactó a la Compañía Internacional de Danza. Para su sorpresa, no solo le dieron la bienvenida con los brazos abiertos, sino que también le ofrecieron un papel más importante en la próxima presentación. André, el coreógrafo principal, le explicó que la siguiente obra contaba la historia de una joven que enfrentaba la adversidad y encontraba la fuerza para seguir adelante a través de la danza. Creo que esta historia es perfecta para ti, Mara. Quiero que seas la protagonista, le dijo con una sonrisa. Mara sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Ser la protagonista de una producción de esa magnitud era un sueño hecho realidad, pero también una gran responsabilidad. De vuelta en los ensayos, Mara se enfrentó al desafío de aprender el papel principal en poco tiempo. Los movimientos eran complejos, pero lo más difícil fue conectar con la carga emocional del personaje. Cada vez que interpretaba una escena de dolor o pérdida, se encontraba reviviendo su propio duelo. Sin embargo, Mara no se dejó vencer. Usó esos sentimientos como combustible para darle autenticidad a su interpretación, sabiendo que cada paso en el escenario era una forma de honrar a su abuela. Alejandro, su compañero de danza,
continuó apoyándola. Durante los ensayos, le recordaba que lo más importante no era la perfección técnica, sino transmitir el mensaje a la audiencia. Mara, el público no solo quiere ver una bailarina perfecta. Quiere sentir tu historia, quiere sentir que cada movimiento viene de tu alma, le dijo un día después de un ensayo particularmente intenso. Cuando llegó el día de la presentación en Buenos Aires, el teatro estaba lleno. La atmósfera en los camerinos era eléctrica, con bailarines y técnicos corriendo de un lado a otro, ajustando los últimos detalles. Mara, vestida con su traje de escena, sintió una oleada de nervios mientras esperaba detrás del telón. Recordó la primera vez que subió a un escenario, siendo una niña en la pequeña escuela de baile en su barrio. Ahora, estaba a punto de protagonizar una obra internacional en uno de los teatros más prestigiosos de América Latina. Era un momento decisivo en su carrera. La música comenzó a sonar, y las luces se atenuaron. Mara respiró profundamente y dio su primer paso en el escenario. Los primeros minutos de la coreografía fueron fluidos, pero al llegar a una escena que representaba la pérdida de un ser querido, un nudo se formó en su garganta. Por un instante, sintió que no podría continuar. Entonces, recordó las palabras de su abuela y el sacrificio que había hecho para llegar hasta allí. Con cada movimiento, transformó su dolor en fuerza, y la audiencia pudo sentirlo. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero no eran de tristeza, eran el reflejo de la liberación y la conexión profunda con su arte. A medida que avanzaba la obra, la energía de Mara creció, y la conexión con el público se volvió palpable. Su interpretación fue tan apasionada que muchos en la audiencia se conmovieron hasta las lágrimas. La ovación al final de la obra fue estruendosa. Mara, junto con el resto del elenco, hizo una reverencia profunda. Pero, incluso en medio del aplauso ensordecedor, sentía una paz interior que nunca antes había experimentado. No se trataba solo de haber logrado una actuación exitosa, sino de haber encontrado una forma de transformar el dolor en belleza y compartirlo con los demás. Después de la función, André y los otros bailarines la felicitaron efusivamente. Nunca había visto una interpretación como la tuya, Mara. Has dado vida a esta obra de una manera que ni siquiera yo imaginaba, le dijo el coreógrafo, con una expresión de sincera admiración. Alejandro también se acercó a ella con una sonrisa llena de orgullo. Sabía que lo tenías dentro de ti, le dijo, dándole un abrazo. En los días que siguieron, las críticas a la obra fueron extremadamente positivas, y muchos destacaron la actuación de Mara como la mejor parte del espectáculo. Su nombre comenzó a aparecer en revistas y blogs especializados en danza, y las ofertas de trabajo no se hicieron esperar. Sin embargo, Mara no se dejó llevar por la fama. Sabía que el éxito no era un destino, sino un camino que había decidido recorrer, y todavía había mucho por aprender y explorar. Un mes después de la función en Buenos Aires, la compañía se preparaba para la siguiente fase de la gira en Europa. Esta vez, Mara no tenía dudas. Estaba lista para asumir todos los desafíos que se le presentaran, confiando en su resiliencia y en el amor por la danza que la había guiado hasta allí. Antes de partir, hizo una visita especial al barrio donde creció. Quería recordar sus raíces y compartir su logro con aquellos que la habían apoyado desde el principio. Isabel, su mejor amiga, la recibió con los brazos abiertos y lágrimas de alegría en sus ojos. Sabía que lo lograrías, Mara. Eres un ejemplo para todos aquí. Nos has demostrado que, sin importar de dónde vengamos, podemos llegar tan lejos como nuestros sueños nos lleven, le dijo. Mara, conmovida, respondió, todo esto es solo el comienzo. Ahora sé que no hay límite para lo que podemos alcanzar cuando encontramos nuestra verdadera pasión. Con el corazón lleno de gratitud y nuevas esperanzas, Mara se despidió de su barrio. La gira continuaba, y ella estaba lista para llevar su historia a escenarios de todo el mundo, sabiendo que, a través de cada baile, su abuela y su pasado siempre estarían con ella.